empezar el cursograma es en ventas con el pedido del cliente, ¿se entendió? O sea, en clientes, como acción número 1, ¿hay que poner algo o directamente arrancamos de venta No, con vos el vas a inicio? poner una escúchame Agustín, y todos, vos vas a poner una flechita desde el cliente hasta el sector de ventas, ¿no es cierto? En el sector de ventas vas a poner el símbolo de inicio, ¿eh? Y después vas a poner la primera operación que hace el vendedor, que será receptar el pedido del cliente. No sé cómo está, no me acuerdo bien cómo estaba redactado el cursograma, pero es así. Entonces, una flechita que va desde la columna del cliente hacia la columna de ventas, y ahí vas a poner inicio, y la primera operación que vas a poner es: el vendedor muestra mercadería al cliente. ¿Se Ok, entendió, profe, queda claro. Agustín? Sí, sí, quedó bien claro. ¿Me lo entendieron todos, chicos? ¿Están dormiditos? Vamos a despertarse. Yo tengo el mate ahí, pero no lo tomo porque tengo mucho que hablar. ¿Se me entendió, chiquis? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Para eso le subimos el cursograma de compras ya hecho para que ustedes lo tengan como una guía. Pero este que tienen que hacer ustedes es muchísimo más simple que el cursograma de compras. Así que estimo que no les va a representar ningún inconveniente para que ustedes lo puedan resolver. Eh, Otra Profe, cosa, chicos. Sí, Agustín, te escucho. otra duda más, disculpe que le interrumpa. No, por favor. Cuando dice que sella o la factura y le pone pagado, recibido, ¿se usa el circulito cruzado? ¿Que es de Bueno, firma? muy buena pregunta, Agustín. ¿Saben cómo van a presentar ustedes el cursograma, chicos, de aquí a que ustedes, no sé, dejen de ser ingenieros industriales? Primero me van a presentar el enunciado narrado del cursograma, ¿no es cierto? En la segunda hoja me van a presentar los símbolos que ustedes van a utilizar y al lado de cada símbolo lo que significa. Si vos querés usar el símbolo de emisión de formulario, por ejemplo, Agustín y todos, me refiero a Agustín, chicos, no porque esté haciendo privilegio con Agustín, sino porque es el que originó la pregunta, pero estoy hablando para todos. Si usamos el simbolito de distribución de formulario, lo vamos a poner en esa segunda hoja, donde vamos a poner todos los simbolitos que usamos, que puede ser una mezcla entre los símbolos de la 34501 de la norma IRA y los símbolos que están generalmente aceptados por los usos y costumbres. Eso va a gusto de cada uno de ustedes, chicos. Yo en el cursograma de compras usé solamente la simbología de la norma IRAN 34501, pero ustedes pueden usar los símbolos tanto de la norma IRAN como los símbolos que están dados por los usos y costumbres, y en la hojita previa al cursograma y luego del cursograma narrado, me van a poner los símbolos que han elegido utilizar y al lado de cada símbolo lo que significa. Entonces, repasamos de nuevo. ¿Cómo me van a presentar el cursograma? Primero, el cursograma narrado. En la segunda hoja, los símbolos que ustedes decidieron utilizar y al lado lo que significa cada símbolo. Y la tercera hoja me van a presentar el cursograma. ¿Sí? ¿Quedó claro, Agustín? ¿Y quedó Sí, está claro. claro? ¿Sí? Bueno. Eh, Profe, Vamos a ¿hace ver. falta una Sí. introducción para presentarlo? No, porque este es un trabajo áulico, chicos. Recuerden siempre esto, que es un trabajo áulico. Entonces, al ser un trabajo áulico, no es necesario.
Bueno, mis queridos chicos, hoy vamos a comenzar a ver esta unidad temática, que es la unidad temática número 6, que anoche me quedé reformulándola un poquito. Así que, ¿me escuchan, chicos? ¿Se Sí, me escucha profe. bien? Sí, profe. Bien. Profe, ¿después puede Bien. subir el PDF a autogestión? Pero por supuesto, por Muchísimas supuesto. gracias. Chicos, antes que me olvide el segundo, porque si no Mónica me va a tirar las orejas con toda la razón. Hoy les vamos a subir las consignas del trabajo práctico integrador, que lo van a hacer con los mismos grupos que vienen trabajando. Este trabajo práctico integrador, chicos, tiene 2 entregas. La primera entrega va a ser la entrega de la primera parte de la materia que va a abarcar hasta esta unidad temática. Y la segunda entrega va a abarcar desde calidad hasta la unidad temática número 9. Siempre se hizo el trabajo práctico integrador con una investigación de campo, o sea, ustedes tenían que ir a una empresa, preferentemente pyme, e investigar para contestar todos los puntos referidos al TPI. Pero como estamos en una situación particular y rarísima, yo lo que les pediría, si alguno tiene algún contacto con un familiar o la familia de ustedes tiene una empresa, bueno, lo pueden ofrecer al grupo para hacer el trabajo sobre esa empresa. Si no pudieran acceder a información de una empresa real, yo les diría, chicos, que busquen por internet alguna empresa pyme, de las tantas que hay en internet, y traten de hacer el trabajo sobre esa empresa. Lo que no puedan relevar como información de campo, diríamos, lo van a relevar con supuestos que ustedes van a hacer a medida que van realizando el trabajo práctico integrador. ¿Cuál sería la fecha posible de entrega, chicos? Cuando volvamos, vamos primero a rendir el parcial, ¿no es cierto? El primer parcial. Cuando volvamos de las vacaciones o del receso invernal. Y luego del primer parcial, la otra semana sería la presentación de ese trabajo. Por eso yo se los voy a subir hoy, para que ustedes con tiempo vayan viendo cuál es el contenido del trabajo práctico, y así ustedes tienen tiempo para poder hacerlo y consultar dudas en las clases, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se me entendió? Sí, profe. Bien, entonces hoy vamos a comenzar con la unidad temática número 6, síntesis del pensamiento en administración. Esta unidad no le gusta a muchos y a otros le fascina. A mí me encanta porque para entender cómo está la administración en el día de hoy, hay que entender cómo se fue gestando todo esto de gestionar las organizaciones. Entonces ustedes ven todos estos señores y unas pocas señoras que han hecho punta en el estudio de las organizaciones empresariales para hacerlas más productivas, más rentables y más eficientes en su gestión. Bien. Bueno, acá tenemos la Escuela de la Administración Científica de Taylor. Frederick Taylor era un ingeniero mecánico y también economista, nacido en los Estados Unidos en el año 1856 y muerto en el año 1915. Taylor empezó a estudiar el tema de cómo gestionar y administrar de una manera más eficiente las empresas para que tuvieran mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque estábamos en una época en donde las empresas pasaron de ser nacionales a ser empresas multinacionales o transnacionales. Entonces, su cantidad de miembros y su cantidad de fines se incrementó notablemente. Además, antes
existían los talleres de artesanos. Ustedes lo habrán estudiado en el secundario. Esos talleres de artesanos tenían un artesano patrón o un artesano dueño y los artesanos aprendices. Si queríamos la rueda de una carreta, esa rueda de esa carreta se tenía que hacer específicamente para la carreta porque no existía intercambiabilidad de las piezas. Entonces era todo artesanal. Cuando estalla la revolución industrial, entonces todos esos artesanos tuvieron que dejar sus pequeños talleres y emigrar hacia las grandes urbes donde se instalaron las mega industrias y tuvieron que aprender a trabajar de otra manera, de trabajar de una manera muy artesanal y manual con unas pocas herramientas y casi ninguna máquina, tuvieron que mecanizarse porque la tecnología empezaba a asomar en el sol del horizonte y la tecnificación y las maquinarias eran protagonistas en esa nueva era de la revolución industrial. Entonces, las organizaciones hasta ese momento se basaban en principios que eran tomados de la milicia, como el principio de autoridad, el principio de responsabilidad, el principio de orden de las milicias y de la Iglesia Católica, el principio de disciplina, que esos principios son necesarios para llevar adelante la gestión de una empresa, pero que no son suficientes. Entonces este señor, como tenía una mente tan imaginativa y creadora, se puso a ver de qué manera podía eficientizar, hacer mucho más rentable a la empresa y estudió a la organización en la parte baja, en la parte de la base de la pirámide o lo que se llama la parte fabril industrial. Él se dedicó al estudio de cómo producir mejor, de cómo eficientizar los sistemas productivos y como si bien la tecnología estaba asomando en el sol del horizonte, como yo recién les decía, todavía la persona era fundamental, el obrero, para tener mayor rentabilidad. Había que conseguir un obrero muy eficiente, un obrero muy formado y Taylor, por ejemplo, miró cosas que otros gerentes no miraron. Por ejemplo, él observó, chicos, que un grupo de obreros tenía que trasladar unos lingotes de hierro desde el patio de una fábrica, pasar por un plano inclinado y depositarlos en un vagón de tren. Entonces él vio que estos obreros podían trasladar un determinado número de estos lingotes de hierro por hora. Y él estudió los movimientos, los dividió en movimientos productivos e improductivos, la manera de poner el cuerpo, la manera de utilizar las manos, etcétera, etcétera, y hasta con ese método de Frederick Taylor triplicó la cantidad que cada obrero podía transportar. Estudió también el tiempo que le llevaba a todos esos movimientos y los dividió en lo que eran los movimientos productivos e improductivos y creó el modelo de un operario top. El operario modelo era el operario que podía hacer las cosas con esos movimientos, con esa agilidad y en el tiempo que cada uno de estos movimientos determinaba. Por ejemplo, él cuando establecía el layout de planta o la distribución de planta, decía que las personas tenían que estar ubicadas de tal manera, cosa que no se miraran a los ojos, porque al mirarse a los ojos la gente entabla diálogos y esos diálogos hacían que los distrajeran del trabajo y por lo tanto no fueran tan productivos. Miren cómo Federico Taylor estableció una revolución en la manera de pensar y de manejar estas organizaciones. Entonces, ¿cuáles fueron los principales puntos de Frederick Taylor? Esta escuela se desarrolla entre el año 1880 y 1920, que es más o menos el periodo en que él muere. No considera la dimensión informal. ¿Qué es no considerar la dimensión informal? La dimensión informal es todo lo inherente a la conducta humana.
Por ejemplo, no consideraba la motivación por el buen trato, por la motivación al trabajador, él consideraba solamente lo formal que es el salario. Y él creía que la única motivación posible era la motivación económica. Había un salario base o un salario piso o un salario mínimo, como ustedes lo quieran llamar, que era un salario muy exiguo, servía solamente para cubrir las necesidades básicas de ese operario, pero si ese operario quería tener un mejor salario, debía producir más. Entonces, a partir del rendimiento de producción, ya sea por tiempo o por unidades producidas, su salario se incrementaba. Por eso decimos que Taylor considera solo la dimensión formal y no considera la dimensión informal. ¿Cuál es la dimensión informal? El motivar a la persona, el buen trato, el crear un clima de trabajo agradable. Ahora, podemos decir qué cretino que era Taylor. No, Taylor no fue ningún cretino. Taylor le tocó vivir en una época en donde la tecnología empezaba a surgir, la revolución industrial estaba en ebullición y toda esa gente que pasó de los talleres artesanales a trabajar de otra manera, con otra mecanización, con otras maquinarias, tenía que rendir porque el pilar fundamental, el centro de la rentabilidad de la empresa era el operario o era el obrero. Entonces, a ese operario había que darle todos los elementos para que él pudiera trabajar de una manera muy eficiente, cosa de hacer ganar dinero a esta organización. Y procuró una revolución mental de propietarios y obreros. Él dividió el hacer y pensar. En el hacer iban a estar los operarios. Y los operarios tenían que tener un 15% de capacidad intelectual como para entender las órdenes nada más, y el 85% restante era capacidad de acción, de hacer directamente con las órdenes recibidas. Sus principales aportes fueron racionalización del trabajo a nivel directivo, que es lo que acabamos de decir. El operario tenía que tener un 15%, 20% de capacidad intelectual para entender las órdenes y un 80-85% de capacidad manual para poder realizar la tarea con las maquinarias que tenía. Racionalización del trabajo a nivel operativo porque él crea operario modelo. En ese operario modelo determina cuáles son los movimientos productivos, los movimientos improductivos, cosa de generar un rendimiento óptimo del trabajador, y también en la distribución de planta tenía que estar de una determinada manera. Y racionalización por remuneración y promoción del trabajador, que es lo que nosotros le decíamos recién. Si quería el trabajador tener un mejor salario, por supuesto que lo podía acceder, entonces de ese salario base o de ese salario piso iba a propiciarse un mejor salario siempre y cuando el trabajador tuviera un rendimiento mucho mayor. Dicen que Taylor fue una persona que estaba tan obsesionada con el estudio de movimientos y el estudio de tiempos que en un momento dado él murió de pulmonía en un hospital público, y dice que cuando las enfermeras y la gente de limpieza venía a controlar su estado y venían a limpiar el sector donde él estaba internado, le controlaba los tiempos y los movimientos. Esto es simplemente anecdótico. Bueno, ¿cuál es el tipo de organización que él había creado? La organización de los 8 capataces funcionales. ¿Qué significa esto? Chicos, cuando se corte nos volvemos a conectar. Cada operario iba a recibir órdenes de 8 capataces. Ustedes dicen,